jornada, de este workshop. Soy Giulia Caraizzi, la moderadora de esta mesa de esta tarde, y antes de dar paso a las ponencias, bueno, yo quiero unirme, quiero agradecer, quiero felicitar a Fran, de hecho hoy más que nunca, haber llevado a cabo esta tarea ciclópica, diría yo, en una época, en un año tan complicadísimo, dificilísimo, como lo que se está viviendo hoy en España, haber sido capaz de reunirnos una vez más, y yo con muchísimo gusto, de verdad, estoy esa tarde en esta mesa. Y bueno, voy a presentar, tenemos cuatro textos, cuatro ponencias. La primera, una ponencia conjunta de Juan Carlos Alfeo y Beatriz González de Garay. Juan Carlos Alfeo es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre la imagen del personaje homosexual masculino como protagonista en la cinematografía española. Actualmente es profesor contratado doctor en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ha dirigido el proyecto Media, diría Media, del Ministerio de Educación, y ha publicado varios artículos en el ámbito de los estudios de género y de los estudios LGTBI, en su relación con la cinematografía, entre lo que destacan adolescencia e identidad LGTBI en el cine español, evolución, personajes y significados. Otro texto, otro artículo, haciendo estudios culturales, la homosexualidad como metáfora de libertad en el cine de la transición. Y el tercer texto, la representación de la cuestión gay en el cine español. La otra coponente es Beatriz González de Garay, que es doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis cuyo título es El lesbianismo en las series de ficción televisiva españolas, del 2012. Actualmente forma parte del Departamento de Comunicación Audiovisual de esta facultad en el marco de la beca de formación del profesorado universitario del Ministerio de Educación. Su principal ámbito de investigación son los estudios de género y diversidad sexual en la ficción televisiva española, y ha abordado estas cuestiones en artículos como Género y programación televisiva, el caso de Nitro y Nova. Otro artículo, negociación de la visibilidad homosexual en la ficción televisiva española, y finalmente hace una contextualización histórico-cultural de Brigada Central. Le doy la palabra a Beatriz González de Garay, que creo que va a exponer la ponencia. Eso es, muchas gracias, Julia. Bueno, yo, sí, en un ejercicio queer voy a hacer de Juan Carlos y de Beatriz a la vez, y voy a hablar solo yo, porque si no va a ser igual un poco lío. Bueno, muchas gracias a Fran y a la organización por habernos invitado también. Nosotros traemos hoy aquí una comunicación sobre masculinidades en la ficción televisiva contemporánea, porque visto que esta cuarta edición del workshop se centraba en las masculinidades, decidimos trabajar sobre ficción televisiva. Y nos planteábamos una cuestión fundamental que ha guiado el análisis, y es esta: cómo ha cambiado los modelos de masculinidad en las ficciones televisivas españolas contemporáneas. Y lo que vamos a trazar aquí es una especie de un esbozo de cómo ha sido la evolución de esas modalidades de representación de la masculinidad, centrándonos en algunos ejemplos que nos parecen, a nuestro juicio, son claves interpretativas de esta evolución. Bueno, partimos del arquetipo del macho ibérico, forjado un poco en el cine y en ese subgénero, sobre todo, que se llamó el landismo. Era un tipo de masculinidad, como sabéis todos, pues tradicional, machista, y que de alguna manera se enorgullecía de la supuesta virilidad natural, ¿no? Pero que en el fondo, y como han señalado varios autores, entre los que destacan pues, Pau Fernández o Milagros Álvarez, no hacía sino esconder de alguna manera la ansiedad del español medio por estos modelos de representación, no de representación, sino de vida de la masculinidad que iban llegando con la apertura del desarrollismo. De hecho, el diccionario del cine español, en la entrada del landismo, asegura:
Representación, acaso metafórica, de las tensiones psicológicas del periodo, o bien en eterno estado de vigilia, siempre alerta y ojo avizor, o bien sumido en una inoperante somnolencia, producto, en casi todas las ocasiones, de un agobiante ambiente familiar. El nuevo español se debatía penosamente entre la estabilidad que se encontraba a punto de dejar atrás y las borrosas e inciertas perspectivas que empezaban a dibujarse ante sus sorprendidos ojos. De hecho, Ana Vivancos Álvarez, que ha trabajado en su tesis doctoral sobre las masculinidades en el tardo y en el posfranquismo, definía el landismo como la versión carnavalesca que subvirtió el estereotipo de macho ibérico. Este modelo, digamos, paródico de macho ibérico sigue teniendo presencia en la ficción española y lo podemos ver en personajes como, por ejemplo, el recio de La que se avecina o cualquiera de Los Serrano, o por ejemplo también en el de Mauricio, ¿no?, en Aída. En cualquier caso, tenemos ya la primera grieta en el modelo. A continuación, hemos seleccionado una serie como Curro Jiménez porque nos parecía que ofrecía una galería de masculinidades que estaban en lidia en aquellos momentos, en la transición española. Teníamos por un lado la masculinidad, digamos, antigua, representada por el algarrobo, que es una masculinidad obviamente tradicional, machista, bruta y basada en la idea de que el hombre domina y por tanto puede disponer de lo que tiene a su alrededor como quiera. Y de hecho vamos a ver una de las primeras secuencias en las que aparece el algarrobo en Curro Jiménez y que de alguna manera sostiene esta idea. A mí no me basta la noche y el día, que necesito los siglos enteros por lo que te quiero, extrañita mía, que necesito los siglos enteros por lo que te quiero, extrañita mía. ¿Pero qué haces, bruto? ¡Suelta! ¡Déjame! ¡Que suelta! Bien, este es un modelo de masculinidad que ha desaparecido prácticamente de la ficción española y que cuando aparece suele hacerlo en los papeles de villano. Por su parte, digamos que la nueva masculinidad estaría representada por el personaje del estudiante, que encarna ese intelectual sofisticado que será imperante en el modelo de masculinidad de la transición. Y por último, Curro Jiménez sería la masculinidad clásica, la del héroe, noble, que defiende las causas justas y que protege a las mujeres, lo cual obviamente implica que las mujeres deben ser protegidas, o necesitan ser protegidas, ¿no? Otra de las series que hemos seleccionado para esta charla hoy es Los gozos y las sombras, porque nos parecía que ejemplificaba muy bien el cambio de paradigma que se estaba produciendo en estas masculinidades. Tenemos por un lado a un antagonista, Cayetano, que representa el inmovilismo. El inmovilismo no solo en lo económico, él es el cacique de la zona, sino también en el modelo de masculinidad que presenta. Es un hombre, pues, es un mujeriego, dominante, prepotente, etc., frente a Carlos, que sería la renovación. Este modelo también intelectual refinado, es un psiquiatra que viene de Viena y que trata a las mujeres con respeto y con afecto. En la misma línea, una serie como de éxito de la época como Los Pazos de Ulloa, de alguna manera también nos da algunas claves sobre el cambio de paradigma. Cuenta la historia, como sabréis, de un cura, Julián, que es un cura pues, pusilánime y abocado, culto, que llega a servir a una zona rural en Galicia, y llega a servir a un marqués, que es un marqués
ignorante y violento. Y en esta trama, además de representarse, por supuesto, el choque entre, digamos, el refinamiento de la ciudad y la brutalidad del medio rural, también se presenta un choque de masculinidades. Y, por ejemplo, los personajes del mundo rural se burlan de la supuesta feminidad del personaje de Julián, porque no le gusta cazar, sino leer, porque cuida su higiene personal, o, por ejemplo, ¿no? u otras actividades. Por ejemplo, no le gusta tampoco beber, ¿no? lo que es interpretado como símbolo de feminidad por los demás personajes. Si bien es cierto que este personaje, el personaje de Julián, ha sido interpretado por algunos autores como una velada homosexualidad, o puede tener visos de homosexualidad, y por otros autores también como una identificación con el personaje de Nucha, que era Victoria Abril, y por ende con la propia Pardo Bazán, autora de la novela. Si bien es cierto eso, también es cierto que en cualquier caso se representa como absolutamente atemorizante esa masculinidad rural y tradicional, ¿no? Y en ese sentido se critica. De ahí la idea del cambio de paradigma. Y ya llegados al final de la década, en el año 89, se estrena Juncal. Paco Raval en Juncal es un torero retirado, galante y mujeriego, cuya mujer le abandona, le echa de casa en el primer capítulo después de enterarse de una de sus infidelidades. Y en ese sentido nos parecía que representaba muy bien la obsolescencia de ese modelo de masculinidad tradicional. En los años 90 el modelo de masculinidad se sitúa en las antípodas del macho ibérico que hemos visto antes. Ahora ya son generalmente profesionales liberales, son médicos, son periodistas, son maestros, son cultos, afectivos, cariñosos, comprensivos, dialogantes, ¿no? Y con una apariencia física entendida como menos varonil. Esto conecta de alguna manera con la idea de la crisis de la masculinidad, de la que nos habló ayer el profesor Paul Julian Smith. Esta idea según la cual pues, el hombre ha perdido sus roles tradicionales y sus privilegios tradicionales y se encuentra de alguna manera desubicado sin saber qué tiene que hacer, ¿no? Y de este modelo saldría, o de esta crisis, perdón, saldría este modelo en el que la afectividad domina al sexo, en el que la inteligencia domina a la violencia, a la fuerza, por ejemplo, o el diálogo domina a la asertividad. Bien. Hemos tomado prestado el término antimacho ibérico de este artículo aparecido en la Gaceta Ilustrada, era un artículo sobre Imanol Arias, y lo titulaban así, el antimacho ibérico. De hecho, el profesor Chris Perriam, que lamentablemente no pudo intervenir ayer tampoco, hablaba también, en referencia a Imanol Arias, sobre su continua domesticación y su continua también higienización del personaje de Imanol Arias en la televisión, después del cine, hasta convertirlo en lo que él denominó el confiable novio de España. Y en la misma línea, el otro artículo, el otro extracto, refleja cómo se trataba a Emilio Aragón en la época de médico de familia, ¿no? Algunos de los ejemplos de estos años pues, serían Luis en Periodistas, del que a continuación veremos un extracto, Nacho, el médico de familia, o Mario, el propio Imanol Arias, en Querido Maestro. Y vamos a proyectar a continuación la secuencia inicial de presentación de los personajes de Periodistas, porque de alguna manera evidencia también las características de este nuevo modelo de masculinidad. Hola, buenos días. Buenos días. Un café, por favor. Y a ver si tiene usted una aspirina por ahí. Resaca, ¿eh? No, que llevo metido 7 horas en un avión. Entonces le voy a poner un montadito. ¿Está rico? Riquísimo, de la casa. Bueno, venga, pues el montadito, pero el café rápido, ¿eh? Ahora se lo pongo. ¿Pasa? No, se equivoque, no, es que estaba leyendo ese anuncio que hay ahí abajo. Por eso no se venden periódicos en España, por los gorrones. ¿Se da cuenta de que si todos hicieran como usted, los periódicos cerrarían?
Pues no, eso no lo había pensado. Pues piense, hombre, piense. Pero mire, yo no quiero ser pesado y no la quiero molestar más, pero es que yo compro la prensa todos los días, lo que pasa es que acabo de llegar de viaje y estaba leyendo tampoco hace falta que se justifique, ni me dé la charla, estas horas. Y también esta tarde en el centro firmará libros el célebre escritor Tomás Santillana. Menudo trabajo desde Tomás Santillana. Ya me gustaría a mí pasar las tardes echando filitas. No es tan fácil, Miguel, ¿no? Primero hay que escribir un libro, ¿o no? y leer unos cuantos periódicos, sí. Aquí está el negocio. Gracias. Perdone, lo siento mucho, perdóneme. ¿Pero qué ha hecho? Pero será torpe. Sí, hombre, sí, manche también el periódico, sí, tíreme el zumo de paso. Claro, como no lo ha comprado usted, ¿verdad? Vaya, Se ha enfadado. Claro, es que con ese carácter, Paciencia, hombre. cóbremelo a mí y el zumo también, cóbremelo. Como hemos descrito como algo torpe, inseguro, incluso vulnerable, es decir, pide una aspirina, algo que el macho ibérico desde luego nunca haría, frente a la determinación y el arrojo del personaje de Amparo Larrañaga, ¿no? Pero en estos últimos años, en la ficción, nos hemos dado cuenta de que ha proliferado un nuevo tipo de masculinidad que de alguna manera recupera las características tradicionales del entendido como varonil. La galantería, el liderazgo, la fuerza, la violencia, la protección a las mujeres y, desde luego, en cuanto a su apariencia externa, es una apariencia hipermasculinizada, hipermusculizada. A este tipo hemos cogido y prestado para denominarlo el término ubersexual, uber, que significa en alemán sobre, ¿no?, por encima de, y que María Salzman definía como un retorno. María Salzman, quien acuñó el término, supone un retorno a las características positivas positivas es su valoración, del verdadero hombre de antaño, fuerte, decidido, atractivo. Pero nos preguntamos nosotros si acaso esta vuelta es una vuelta sin más al macho ibérico o hay algún tipo de filtro, ¿no? Y en las conclusiones abundaremos un poco en esta idea. Porque creemos que en realidad es una reformulación pensada para satisfacer a un determinado público, en este caso preferentemente al público heterosexual femenino. Y personajes como estos serían ejemplos de este modelo de masculinidad. El Duque en Sintetas no hay paraíso, que como sabéis tuvo gran éxito, César Bravo en Tierra de Lobos, Ulises, Mario Casas, del que ayer también se habló, en El Barco, o Viriato en Hispania, ¿no? Estos personajes ya no son médicos, ni maestros, ni nada por el estilo, sino que ahora son pues, narcotraficantes, vaqueros, guerreros, etc. Bien, y vamos a ver un extracto primero de Tierra de Lobos. He perdido el caballo. Bueno, en realidad quería pedirte disculpas por lo de... Que gracias por lo del caballo y lo que haces. ¿Sabes coser? ¿Cómo? Necesito que me cosas la herida, que yo no puedo. No, yo tampoco puedo. Por favor. Bueno, disculpad, pero como queda poco tiempo y creo que la idea fundamental se ha transmitido, que es la objetivización del cuerpo del hombre, ¿no? En esta serie, es decir, el hombre objeto. A la primera de cambio, por supuesto, se quitan la camiseta, creo que pasan más tiempo con la camiseta quitada que puesta. Y vamos a ver, para no agotar el tiempo, la secuencia de Sintetas no hay paraíso. Es casi la presentación, es la primera vez en la que el Duque y Catalina se encuentran. Ahí estamos. Quita. Es solo un rasguño. ¿Es solo un rasguño? ¿Es arañado? ¿No lo ves, idiota? Es una inútil, ahora no lo puedo vender. Yo me lo quedo. Ah.
Perdone. Bueno, le puedo ofrecer otro. Tengo modelos muy bonitos. Es que este se ha dañado un poquito, ¿lo ve? No me importa. Ah, bueno. Pues en este establecimiento el cliente siempre tiene la razón, así que si usted insiste, vamos. No, pero conozco a ella, por favor. Ah, sí, claro. Ve. ¿Qué pasa a tu jefa? ¿Ha dejado de fumar? Pues hoy tenía uno de sus días buenos. Madre mía. ¿Y cómo lo soportas? Porque siempre el trabajo. ¿Te vas al colegio? Sí, bueno. Sí, solo vengo un par de tardes a la semana y nada más. Tu hermano y tu madre tienen que estar muy orgullosos de ti. ¿Pero de qué comer? ¿Y no te acuerdas de mí? No. Pues la última vez que te vi me prometiste que te casarías conmigo. Eras así. Y tenías 2 trenzas. ¿Rafa? Rafael Duque. Es verdad, te pasabas el día entero en mi casa jugando con Jesús. ¿Cómo has cambiado? Bueno, perdona que no te haya reconocido. No te preocupes. ¿Cómo va todo? Muy bien. Bueno, ¿quieres algo más? No, es para ti. Aunque está un poco rayado, pero está bien. ¿Pero por qué? Porque a ti te va a quedar muy bien. Gracias. Hasta luego. Bien, enésima versión de Príncipe Azul que rescata a la Cenicienta de las garras de la madrastra, que en este caso era su jefa en la tienda, ¿no? Entonces, para concluir, nos gustaría por un lado destacar que todos estos modelos, desde luego, pues de alguna manera representan una masculinidad heteronormativa y que las fracturas en esa heteronormatividad se dan poco y son escasas. Por otro lado, que estas categorías que hemos definido, por supuesto, no son categorías estanco y que son permeables unas a otras y que además en ciertos momentos conviven entre ellas, aunque aquí hayamos destacado que en un determinado periodo predomina una de ellas. Y después, como conclusión más general, sí que nos planteábamos si realmente esta irrupción de este último modelo, ¿no?, del Uber sexual, se puede plantear como una involución o como una evolución, es decir, si realmente se retrotrae a ese macho ibérico sin más o hay algún tipo de filtro que plantee que no es una vuelta tan plana, ¿no?, de alguna manera. Porque si tenemos en cuenta que quiero decir, si lo planteamos con una involución, habrá sido el discurso, el fracaso del discurso feminista, ¿no? Y lo que hemos trazado es una evolución del macho, que vendría a ser duro por fuera, duro por dentro, al antimacho de los años 90, que sería blando por fuera, blando por dentro, y lo que hemos denominado retromacho, que sería duro por fuera, pero blando por dentro. Porque claro, toda la fantasía de redención de estos personajes, como el Duque, etcétera, está ahí, ¿no? Son blandos por dentro, son luego comprensivos y dialogantes con ellas, pero por fuera son duros, ¿no? Y en ese sentido, pues el retromacho, de alguna manera, sería un simulacro de macho, ¿no? Un juego de macho, un artificio, igual que sus músculos son de gimnasio y no son de cazar, pues este modelo también sería una especie de simulacro de macho. Y no obstante, sí que es cierto, como sabéis, que claro, las lecturas son diversas y que no obstante se puede hacer una lectura literal de esta última masculinidad, ¿no? Y nada más, muchas gracias.